Shalom, amados Sahim, feliz Yom 3 del tercer Jodés de Hatorá, del calendario de nuestro caminar, mis amados, el que Yahweh estableció para su pueblo. Saludos a todos vosotros que estáis pactando con fidelidad a Yahweh mediante su Ben amado Yahshua HaMashiach y poder así recibir las antiguas promesas de restauración y de Hayín eterna en su Malhut, en su reino. Benditos sean todos vosotros en el poderoso y único nombre bajo el cual puede haber salvación de nuestro amo, nuestro rescatador y salvador, Yahshua HaMashiach. Hay un refrán que dice: mejor es ofender con la verdad que halagar con la mentira. Nuestro caminar, mis amados Sahim, es alcanzar nuestra meta. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, nos recuerdan la Kitzbeh HaKodesh, y por esta razón es que solamente 144.000 personas entrarán en el Malhut como primicias, como reyes y Kohanim bajo el Cordero, para ser quienes cumplan las profecías de restauración y los que estén en unión con Yahshua para ayudarle a él en esta restauración y en este reinado eterno del pueblo de Israel sobre las naciones. Yahshua HaMashiach efectivamente va a ser un escogido y va a conseguir que todas sus ovejas fieles formen parte de las tribus del Israel de Yahweh. Él nos está anexando a las 12 tribus fieles y los va a presidir para que así ellos reinen sobre las naciones con cetro de equidad y con vara de hierro por 1000 años. Todos sabemos que para estar ahí con Él y ser parte de ese gobierno milenario de nuestro Mashiach, hay que calificar. Y para calificar primeramente tenemos que reconocernos a nosotros mismos como esos futuros reyes y Kohanim, y tenemos que actuar como sus corderos fieles al servicio sagrado suyo, y lo debemos hacer desde ya, desde ahora mismo. Tenemos que tener una identidad espiritual de nosotros mismos que sea correcta, y tenemos que tener esa identidad bien cimentada en Yahshua, que es nuestro Adón y Rey. Benditos seáis todos vosotros que estáis madurando y estáis siendo dirigidos al arrepentimiento y a la inmersión. Mis amados, aquí en la Escritura nos manda hacer estas cosas con todas nuestras fuerzas y con una buena conciencia. La Sagrada Escritura, la Kitzbeh HaKodesh, nos advierte: aunque mi conciencia de nada me acuse, no por eso quedo yo justificado. Y si eso puede ser malo, entonces aún peor sería el caso cuando nuestra propia conciencia nos acuse. Y eso a veces, mis amados Sahim, sucede, y siempre sucede cuando estamos en pecado, a no ser que alguno tenga su conciencia cauterizada. Una de las maneras en que más nuestra conciencia nos podría acusar es cuando nosotros sabemos que deberíamos de amar y de ayudar a otras personas que necesitan de nuestro ahabad y de nuestra ayuda, y sin embargo nosotros, por no sentirles compasión ni ahabad, no los ayudamos ni le amamos. Esto es muy peligroso, mis Sahim. Esta grave falta nos queda grabada en nuestra conciencia. Amados míos y de nuestro abacados Yahweh, no exageramos en lo más mínimo si decimos que absolutamente de nada nos vale
guardar la Torá, hablar hebreo, hablar griego, ponernos un taliz o una kipá, sacrificarnos, profetizar, regalar nuestros bienes al prójimo y guardar los tiempos comandados, si no vamos a tener en nuestra mente ni como objetivo primordial de lo que hacemos el servir, el purificarnos, el perfeccionarnos en Ahabad y el consagrarnos Yom a Yom mucho más, consagrarnos a ese servicio sagrado para el cual hemos sido apartados, porque esto es algo que muchos no entienden. Hemos sido apartados, seleccionados, llamados para hacer un trabajo que no van a hacer todos los demás. Amados míos, ustedes son seres especiales. Ustedes tienen un llamamiento celestial y es muy especial y lo tienen que atender de forma especial, viviendo como dicta la Kitzbeh HaKodesh, la Escritura Sagrada, y no como dicta el mundo. Por esa sencilla razón, una vez más, lo tengo que exhortar a que obedezcan un poco más a lo que ya creen estar obedeciendo, porque aún les hace falta refinar más, perfeccionarse más en su obrar, sobre todo en el Ahabad que le debemos a nuestro Abba Yahweh y a su Ben amado Yahshua y a todos los demás ajín en la emuná. Se sobreentiende que algunos de ustedes ya deberían estar instruidos y aptos para servir, pero todavía no lo están haciendo. Algunos quizás no estén conscientes, me refiero muy concretamente, del respeto de la obediencia que todos nosotros le tenemos que tener a nuestro Adón Yahshua y a los dos grandes misbot que antes de irse Él nos dejó como requisitos para entrar en el Malhut. Ambos misbot nos ordenan tener a Ahabad como requisito para entrar en el Malhut, pero tener a Ahabad no con el Ahabad del mundo ni del hombre natural, sino con el Ahabad dadivoso, sobrenatural, perfecto de Yahweh y de Yahshua. Este fue el mismo Ahabad que tuvo Yahweh por nosotros cuando nos creó y escogió a su unigénito Ben para salvarnos de la muerte. Dice en el Shefer de Yonahan Aleph, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Yahweh pero aborrece a su ajín, es un mentiroso, porque el que no ama a su ajín, a quien ha visto, no puede amar a Yahweh, a quien no ha visto. Y este mandamiento, este misbot tenemos de Él: el que ame a Yahweh, que ame también a su ajín. Esa emunaz y ese ahabad que se nos manda tener y que a veces con nuestras boquitas de comer fácilmente afirmamos que ya conocemos y tenemos, se lo tenemos que probar a Él todos los yom y a nuestro prójimo con obras demostrables y de ahabad, obras las cuales, a propósito, dice la Kitzbeh, que Yahweh nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él allanó el terreno, mis amados, nos dio la guía de cómo andar, pero la mayoría de los que están en el mundo o los que dicen servir a Yahweh no tienen suficientes obras realizadas todavía, y eso solo se debe a una cosa: a que no están amando a su Adón Yahshua ni a su Sajín lo suficiente, no les están sirviendo como deberían. Y por eso sus obras en Ahabad y en servicio no son abundantes ni grandes como deberían de ser. Por eso es que la emunaz carece de suficientes obras, amados míos, siendo que Yahshua HaMashiach inspiró y dio alajá que una emunaz sin obras era una emunaz muerta. De modo que dentro del pueblo Kadosh de Yahweh no existe tal cosa como
una fe, una emuná sin obras, como muchos erróneamente creen en muchas de las quejilás que hay por el mundo. El buen obrar y el obrar en Ahabad es un elemento muy importante en el proceso de nuestra salvación. Nos dice la Kizbe, si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros y su Ahabad se perfecciona en nosotros. También nos dice, habéis sido salvos por medios de la emuná, por gracia, por regalo, y esto no de parte vuestra, pues es un don de Yahweh, no por obras, para que nadie se glorie a sí mismo. Pero al mismo tiempo en las Kizbe HaKodesh se nos exige tener obras para así nosotros demostrar nuestra emuná, y que esa emuná no nos resulte ser muerta, y para perfeccionarnos, y porque nuestras obras que hacemos, por ellas seremos recompensados. Dice la Kizbe así también, la emuná por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes emuná y yo tengo obras. Muéstrame tu emuná sin obras y yo te mostraré mi emuná con mis obras. Amados míos, sin obras, la emuná no se puede ejercer ni demostrar, es imposible. Tal emuná resulta vana o inútil, improductiva, o como nos dice la Kizbe de una forma radical, está muerta. Por lo tanto, amados míos, propónganse cada yom amar y más amar a quien los llamó, los enlistó a su servicio y los está rescatando, que no es otro que Yahshua HaMashiach. Pero tengan en mente que también Él ha estado y aún está utilizando a algunos de sus siervos humanos amorosos para con ellos ayudar a sus kadoshim, a sus santos, a entender a cosas mejores, a crecer y dar más abundante fruto. Se utilizó a Shaul, a Jonatán, a Kefas y a todos sus alujín de antaño para hablar de estas cosas, y hoy también lo sigue utilizando, e igual nos utiliza a nosotros los que nos dejamos usar por Él y que repetimos sus mismas monumentales advertencias y exhortaciones, las que leemos por ejemplo en Ibrin, en Hebreos 6, en los Pasut 9 al 11, se nos está hablando a los Kadosh en términos generales acerca de lo que tenemos que hacer para sentirnos seguros de nuestra salvación. Nos dice, y en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, somos persuadidos por las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Yahweh no es injusto como para olvidarse de vuestro obrar, ni de la Jabad que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los Kados, a los santos. Aquí el Shalut nos indica que Yahweh no se olvida de las obras que hayamos hecho, las que estamos haciendo en servicio y en Ahabad a todos sus santos. Sin embargo, ese obrar a favor de otros, a menos que lo mantengamos hasta el fin, no nos será suficiente garantía como para hacernos sentir absolutamente seguros de nuestra esperanza. Como leemos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Ahí se nos está hablando de la esperanza de la salvación, que el Shalut Kefá dice que está relacionada a la presencia y no a la ausencia de obras, y que tenemos que tener incrustadas en nuestra emuná para poder llegar a ser salvos. O sea que para que en el momento de nuestra muerte, ninguno caigamos condenados por nuestra propia conciencia, si nos sintiéramos estar faltos de buenas obras. De modo que para nosotros poder obtener esa plena seguridad de nuestra esperanza, que es ser salvos y restaurados en el futuro Malhut, nos hace falta servir a los santos
servirnos los unos a los otros. Amados, y los santos, mientras más se apartan de lo profano y de la inactividad, y más se dedican a la obra de servir desinteresadamente al Adón y a los demás ajín, más perseguidos son y más necesitados a veces se encuentran, quedan expuestos a continuas aflicciones y por ende mucho más necesitan de nuestra ajabaz y de nuestras buenas obras. De esta manera todos nos entrenamos para servir en el Malhut, en el reino. Amados, las obras rectas son muy importantes para los santos. Sin ellas no seremos recompensados ni tendremos terminadas nuestras vestimentas blancas. Y sin esas vestimentas no podremos entrar en el Malhut. Por eso, mis amados, nos conviene a todos el tenerlas. En el libro de Hitgalut, capítulo 19, pasú 7 y 8, leemos que las bodas del Cordero han llegado y que su esposa se ha preparado, y dice que a ella, a la esposa, le fue concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el obrar recto de los santos es el lino fino. Las buenas obras son la vestimenta del Espíritu, del Ruach. De manera que, amados míos, y de Yahshua, tenemos que tener muchas buenas obras para no exponernos ni quedarnos espiritualmente desnudos. Y ya dijimos antes que las buenas obras consisten en tener a Jabaz, pero no solo tenerlo, sino derramarlo sobre los demás y hacerlo de forma desinteresada. Dice el Mislé, el Proverbio 19, el que se apiada del pobre, presta a Yahweh, y él lo recompensará por su buena obra. Por otra parte, la Torá enseña que el que esconde o voltea su rostro para no ver la necesidad ni la aflicción ajena es abominable a Yahweh. La Escritura enseña que tanto es pecado hacer lo malo, como también lo es el no hacer lo bueno. Dice el Shefer de Jacobo, Santiago, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Le es pecado, y su pecado se le queda grabado en su conciencia, en su ruach, en su vestimenta. Y ese vergonzoso pecado de inacción, de desamor e impiedad o de avaricia, le va socavando a la persona la seguridad en su propia salvación. Amados míos, a la persona que sabe que debe amar y ayudar, esa falta de amor y de servicio a Yahweh y a su prójimo le queda grabada en su conciencia, cuando lo que preferentemente le debería de quedar grabado son nuestras tangibles de expresiones de ajabaz y de servicio al prójimo, o sea, de buenas obras. Yahshua dijo en el Shefer de Jonahán 13, un misbot nuevo os doy, que os tengáis ajabaz los unos a los otros, como yo os he tenido ajabaz, y así también os tengáis ajabaz los unos a los otros. Y en el Shefer de Romanillín leemos, sed afectuosos los unos con los otros con ajabaz fraternal, con honra, y daos preferencia unos a otros. ¿Cómo debemos de tener este ajabaz y obrar con nuestros ajín? Y eso que tenemos muchas exhortaciones en la Kizet. En Tesalonicenses Aleph, en Primera Tesalonicense leemos, mas en cuanto al ajabaz fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Yahweh a teneros ajabaz los unos por los otros. En el libro en el Shefer de Ibrim de Hebreos leemos, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros, a la ajabaz y a las buenas obras. El Shalith Kefas dijo, puesto que en obediencia a la verdad
habéis purificado vuestras almas para un ahabad sincero de ajín, de hermanos. Amaos los unos a los otros entrañablemente, con un lev, con un corazón puro. También leemos en Gidgalú: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer ahabad. Amados míos, Yahshua toma muy en cuenta si abandonamos el ahabad, porque el ahabad es el primero y más importante de los 9 frutos del Ruach. En el Shefer de Romanillín leemos, se nos dice cómo debe ser el ahabad en nosotros. El ahabad sea sin hipocresía, sin fingimiento, aborreciendo lo malo y aplicándolo a lo bueno. En el Shefer de Efesios, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad emet, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fijaos, amados ajín, cómo la Kizbe HaKodesh, la Sagrada Escritura, está llena de exhortaciones acerca de cómo debe de ser ese ahabad sobrenatural que nuestro Adón Yahshua quiere que tengamos como obras, que lo quiere dentro de nosotros. Ese ahabad suyo es muy distinto al de los hombres mortales. En Yonahan Aleph leemos: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en emet. O en el Shefer de Romanillín: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Fijaos, amados ajín, como Saúl también le dice a Timoteo: el propósito de nuestra instrucción es el ahabad, nacido de un lev puro, de una buena conciencia y de una emuná sincera. Y ahora permanezcan en la emuná, en la esperanza, en el ahabad, pero de estos 3, el mayor de ellos es el ahabad. Y sobre todas las cosas, dice la Kizbe, vestíos de ahabad, que es el vínculo perfecto de unidad. El amor es lo que nos viste, nos une y nos mantiene unidos. Además de unirnos, vean lo que dice en Kefaj Aleph, primera de Pedro, qué es lo que hace el amor por nosotros. Sobre todo, sed fervientes en vuestro ahabad, los unos por los otros, pues el ahabad cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados, mis ajín. De manera que si anteriormente hemos hecho muchas malas obras, entonces seguramente ahora nos conviene tener ese ahabad y borrarlas. Pero esa no debe ser nuestra motivación principal, queridos míos, porque debemos amar a nuestro prójimo desinteresadamente. En Yonahan Aleph leemos que tenemos que amar obrando, y en Tito 3:14 se nos dice que esas buenas obras, que ya sabemos que son producidas por el ahabad, hacen que produzcamos mucho fruto. Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Dice en Corintillín Aleph: el amor es paciente, es sufrido, es bondadoso. El ahabad no siente envidia, el ahabad no es jactancioso, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Así es como es el ahabad divino y perfecto. Y como podrán comprobar, es bastante opuesto al amor humano e imperfecto. Saúl nos dice también: si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo ahabad, de nada me serviría. En otras palabras,
Es posible creernos que estamos amando y ayudando al prójimo, pero en realidad estás renegando a la misma vez que lo estás ayudando. Como quien voluntariosamente le da dinero al necesitado y enseguida le diga que cree que no se merece esa ayuda, o le saca en cara el favor que le ha hecho, o le dice que le dio demasiado, o peor aún, luego lo insulta diciéndole que es un interesado, un manipulador, o hasta incluso un ladrón. ¿Dónde quedó el Ahabaz ahí, amados? ¿Es este el Ahabaz de Yahshua? ¿Dónde está la alegría del que dio? Quedó en la basura, como todo lo que no sirve, porque de nada sirvió lo que esa persona hizo por la otra. Amados míos, estas cosas pasan y no deberían de pasar. Uno debe de humillar y entristecerse a una persona necesitada, porque eso es lo que hacen muchas personas, ofenderla, humillarla. Uno no debe de herir la conciencia de las personas, porque todo eso no es Ahabaz, sino que es crueldad. Amados míos, yo quiero que reflexionéis, quiero que hagamos las cosas en Ahabaz verdadero y no fingido. Si no vamos a ayudar a dar generosamente o con alegría, ni que salga de nuestro led, o si lo que queremos hacer es que la persona nos ruegue o hacerla sufrir, entonces mejor no den nada, porque las cosas hechas sin Ahabaz de nada sirve, aunque demos todas nuestras posesiones. Dice la Kizbeth, y con esto acabo, que cada uno dé como propuso en su led, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre. Mis amados ajín, que estas palabras que nos dan exhortación, que nos dan alajá, nos sirvan a cada uno de nosotros, mis amados. Y termino con estas palabras. Por lo demás, ajín, os rogamos y os exhortamos en el amo Yahshua, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Yahweh, como de hecho ya estáis andando, de igual manera abundéis en ello más y más. Hasta aquí, mis amados, hemos llegado en este recorrido por la Torá, en estos recordatorios de las palabras de Yahweh, de las palabras de Yahshua y de sus Elohim. Y espero que continúen su instrucción, mis amados, y me despido con el Ahabaz puro y sencillo de Yahshua, y este siervo y ají vuestro desea que la Berajot y el Ahabaz de Yahweh les acompañe siempre. Shalom.